pasamos bien acá y esperemos que también la Yantada la esté pasando muy bien en este programa. Así que, si te parece, Andrea, creo que tenés un temazo para desarrollar y además varios audios que componen esta columna tuya sobre la pubertad. Yo tengo que ser sincera, Ele. Hay que ser sincera con la oyentada. La pubertad es, si no mi tema preferido de la ESI, creo que número dos, o sea, ranking de tres seguro. Amo hablar de pubertad, amo hablar con los pibis de pubertad, amo hablar con las familias de pubertad, así que vamos a hablar un poco de eso. ¿Cuál es la idea de la columna de hoy? No es hablar de la pubertad en general, sino, o sea, no es que voy a venir a explicar lo que es la menstruación, sino que me gustaría charlar un poco sobre cómo hablar de los cambios que vienen con la pubertad, sobre todo en relación a los cambios físicos con las chicas. ¿Por qué? Porque vengo viendo que hay algunas cosas que me parece que estaría bueno repensar en relación a cómo lo tratamos, tanto en la escuela como en la familia. Primero me gustaría pensar en la pubertad no solo como un proceso de transición, que es muchas veces la mirada que tenemos los adultos, como bueno, es el momento en que se van transformando en lo que después va a ser el cuerpo adulto, sino en un periodo en sí, un periodo que viene con sus propias complejidades y con sus propias problemáticas y que está buenísimo mirar en relación a ese periodo en particular, ¿no? En lo que va a venir después. Después quería pensar un poco en cuándo está bueno sacar el tema, cuándo está bueno empezar a hablar de esto. Y lo que sucede en general es que se empieza a hablar en sexto grado, en quinto, a veces directamente en séptimo, en muchas escuelas nos está pasando eso. Y las chicas ya empezaron a tener los cambios o están por. Entonces es como que estamos llegando un poco tarde. Y además hay que pensar para mí en estos cambios del cuerpo como en los mismos cambios que tienen que ver con otras cosas, pero como tienen que ver con la sexualidad, nos agarra el tabú. Nos agarra el, esto solamente lo tengo que hablar cuando es totalmente necesario y se me aparece y no lo puedo negar y me da vergüenza y cómo lo hablo y qué le digo. Entonces, para mí lo ideal es que las cuestiones de la sexualidad en general, pero las cuestiones de la pubertad sean algo que se vienen hablando desde siempre. Que si hay alguien que menstrua en la casa, que no tenga que andar escondiendo las toallitas, ni la copita, ni el tampón. Que sea algo naturalizado. Entonces, cuando las chicas empiezan a tener esos cambios ellas mismas, es como, ah, ¿te acordás cómo mamá usa las toallitas? Bueno, en unos años te va a empezar a tocar a vos, puede ser que te sientas de esta manera, puede ser que te sientas de esta otra. No agarrar el tema tipo bomba cuando ya ocurrió, sino empezar a pensarlo desde antes. Que cuando a las chicas les pasen estas cosas en el cuerpo, que muchas veces los adultos no nos damos cuenta porque empiezan a tener su privacidad y su intimidad, por suerte, que sepan de qué se trata, que no sea qué raro, me estoy muriendo, que sea algo que es natural, que se puede hablar, que no es tabú, que se puede preguntar, que se puede decir, che, no me siento bien, o esto me da miedo, o en cuánto tiempo me va a pasar, algo que sea parte de la charla familiar en general y de la charla escolar, que no sea, bueno, hoy vamos a hablar de pubertad porque me surgió este tema y se me explotó la bomba en las manos. Otra cosa que suele ocurrir mucho, ahora cada vez menos por suerte, pero que quizás la oyentada se acuerda, es separar en nenas y varones. Y pongo comillas en nenas y varones porque ya sabemos que no son las únicas dos identidades posibles, pero a las nenas les hablamos de la menstruación, a los varones les hablamos de la polución nocturna y nadie sabe qué le está pasando al otro. Cambiemos eso. El 50% de la población menstrua. ¿Por qué ocurre que los varones no entienden cómo funciona la menstruación? Porque nunca se los enseñamos, porque nunca les explicamos cómo funciona el ciclo menstrual. Imagínense cómo sería un mundo en donde todo el mundo supiera de qué se trata la menstruación, donde todo el mundo supiera de qué se trata, que te crecen pelos en lugares, que te crecen partes del cuerpo que no sabías que podían crecer, que te sentís de una manera, de otra, que te duele el cuerpo porque crece, que de repente pegaste el estirón y te sentís de determinada manera. Son cosas que son universales, que tienen que ver con un saber que está bueno que todo el mundo hable.
Otra cosa que me parece, L, haceme el gesto cuando tengo que cerrar la intro, porque ya expliqué que es mi preferido y que yo puedo hablar 3 horas, así que vos me haces el gestito y cerramos y vamos a los audios, porque tenemos unos audios de un profe y una orientadora social que tratan sobre pubertad con sus alumnos y que son especialistas en ESI. Entonces tienen una mirada muy copada. Y me parece, ellos también lo hablan, que hay que empezar a incluir la diversidad cuando hablamos de pubertad. Hay mucho la sensación de no, la diversidad sexual hay que hablarla en la adolescencia. Y quienes están pasando por los cuerpos y las subjetividades que están pasando por la pubertad también son parte de la diversidad sexual. También hay personas intersex en esas niñas de 11 años, de 10 años. Ni hablar está pasando en relación a la pubertad precoz, personas que menstruan a los 7, 8 años. Entonces necesitamos empezar a incluir las distintas identidades de género, empezar a hablar de cuerpos con vulva y cuerpos con pene, en lugar de hablar de mujeres y varones, porque sabemos que no es una cuestión de ser políticamente correcto, es una cuestión de que es parte de la realidad. Hay personas que tienen vulva y que no son mujeres, y hay personas que tienen pene y no son varones. Y esas personas están incluidas en la población con la que estamos trabajando en las escuelas. Entonces, si no, pensemos que estamos dejando a personas afuera. Todo esto, obviamente, hay que pensarlo en relación a la edad y a las características del grupo. O sea, siempre vamos a tener en cuenta, no es que lo que yo estoy diciendo es universal y aplica a todo el mundo. Cada docente tiene que pensar cómo hablar de la pubertad en relación a cada grupo y en relación a las cuestiones y los emergentes que van surgiendo. Bueno, L, ¿te parece que vayamos a los audios y después seguimos comentando? Bueno, por supuesto. ¿Quiénes van a hablar hoy? Repetinos. Gilda, igual ellas se presentan, pero hablan Gilda Turano, que es socióloga y especialista en ESI y trabaja en un equipo de orientación en el Partido de San Martín. Y volar también Sebastián Paor, que es maestro de grado de hace un montón de años, tiene experiencia con todos los grados, y también es especialista en ESI. Si te parece, vamos a escucharles y después seguimos comentando sobre lo que ellos proponen. Dale, vamos adelante entonces. ¿Qué tenés en cuenta cuando hablas de los cambios que vienen con la pubertad, con tus alumnos, en tu rol en la escuela? Me llamo Sebastián, soy maestro de la Escuela Juan Bautista Peña del barrio de Flores. Soy especialista en educación sexual integral y maestro de escuela primaria. He trabajado en todos los grados. Ahora estoy en tercero, pero he trabajado en sexto, en séptimo, en cuarto. Y la experiencia en el tema la van dando los años. Todos los años hemos abordado temáticas del desarrollo del cuerpo y la pubertad. Lo que tengo en cuenta cuando trabajamos pubertad y los cambios que vienen con ella es, primero, transmitir mucha tranquilidad. En principio vivimos en un mundo, por suerte, que es muy diverso y los cuerpos son muy diversos y los que cada uno siente es muy diverso. No somos la lámina que mandan del ministerio en la que hay un varón y una mujer que crecen de igual forma. Cada cuerpo siente cosas distintas. Si bien hay cosas en común o cosas que a la mayoría les suceden, no hay dos experiencias iguales y eso es muy importante remarcarlo como algo bueno, como que es algo que debe ocurrir así. Hola, soy Gilda, trabajo haciendo encuentros y talleres sobre ESI en el equipo Aires de ESI y también trabajo como orientadora social en el equipo de orientación escolar de la escuela número 25 de Villa Maipú, la escuela primaria del Partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. A la hora de hablar de cambios corporales que vienen con la pubertad, tanto cuando tenemos intervenciones desde el equipo directamente con los estudiantes o cuando hacemos algunas orientaciones para los docentes, tenemos en cuenta que son temas que los estudiantes plantean, tienen preguntas, inquietudes, pero que también son temas que tienen cierto tabú. Y tratamos por eso de abordarlos de manera respetuosa, amorosa y teniendo en cuenta las preguntas que los estudiantes plantean. Y por otro lado,
lo que trato también de hacer es pensar estrategias para hablar de esos cambios corporales de la manera menos binaria posible, tratando de no reforzar esa manera tan rígidamente binaria que tenemos de pensar en los cuerpos de las personas y dando lugar también a pensar otras identidades como las trans o intersex. ¿Con qué desafíos te encontrás cuando tocas estos temas? Los desafíos también van variando dependiendo del grupo con el que trabajes. No es lo mismo, no son los mismos desafíos que tenés para hablar con un cuarto grado que con un séptimo grado, porque ya las experiencias van a ser distintas. Pero hay como dos cosas que identifico. Una, la información que traen de las casas, que a veces ayuda a tranquilizar a estos cambios que van sucediendo, que a veces uno piensa que solo le suceden a uno y a veces no tranquilizan. A veces no hablar, no decir y no contar ciertas cosas o tratarlas como un tabú puede llegar a ser un problema. Y otra es lo que también se cuentan después entre ellos y ellas cuando estos cambios empiezan a suceder. Por eso es importante que medie un adulto cuando hablamos sobre el tema. Y los desafíos tienen que ver bastante con este tabú que me parece que hay en relación a estos temas de los cambios corporales, sobre todo a poder hablarlos con chicos y chicas de nivel primario, aunque son más notorios esas resistencias o tabúes entre personas adultas que entre las infancias. Y sí, también es un desafío que las personas adultas no tengan cierto miedo a hablar de otras identidades que no sean mujer y varón. Hay cierto temor a que sea muy temprano hablar en el nivel primario de otras identidades, como las que decía, de personas no binarias, trans o intersex. ¿Cuál pensás que es el lugar de la escuela en el acompañamiento de los cambios que vienen con este periodo? Dar esta respuesta de los compañeros para un ratito después, me parece. Así que hermoso suspenso, como la serie de Netflix. Sí, chachán, chachán. ¿Qué le corresponde a la escuela? Está muy bien. Yo no sé a ustedes qué les parece. Tienen aparte un montón de experiencia con infancias y me gustaría saber su opinión, pero a mí me interesan algunas de las cosas que están comentando Seba y Gilda. Lo que está diciendo Gilda en relación a el miedo de los adultos de que les hablemos o de que conversemos sobre otras identidades, como si fuera algo que viene del espacio exterior y que si les llega a las chiques de sexto grado, de séptimo grado, de quinto grado, de cuarto, es como si fueran una nave espacial y que va a invadir y va a tomar todas las identidades y de repente todo el mundo va a explotar. Y yo creo que lo tenemos que pensar en lugar de como algo que viene de afuera, en una explicación que les estamos dando sobre algo que les puede estar pasando. De la misma manera que cuando hablamos, Seba decía, no soy la única persona a la que me está pasando esto, porque pasa eso. Uh-huh. Que tenés 10 años y te empiezan a crecer pelos en partes que no tenías idea que te podían crecer pelos y pensás que sos la única persona y que sos un monstruo y que nadie te va a querer por eso. Y cuando en la escuela se trata y decís, ¿esto le pasa a todo el mundo? Y empezás a compartir con tus amigues y todos tienen cada uno su experiencia, cada cuerpo va modificándose a su ritmo. Lo mismo pasa con las diversidades. Cuando yo, hablando de pubertad, digo, bueno, hay cuerpos con vulva, hay cuerpos con pene, hay cuerpos que tienen características ambiguas. Pensemos que una persona intersex puede estar dentro de mi población y no lo estoy sabiendo. Y si yo estoy hablando solamente de pene y vulva y ninguna posibilidad de caracteres sexuales ambiguos, estoy dejando gente afuera y estoy haciendo que la persona se pueda sentir muy mal en relación a su cuerpo, en relación a su identidad. Lo mismo con las personas trans. No pensemos que las personas trans están recluidas a barrios en los que hay que ir como si fuera turismo y que no tienen que ver con nuestra sociedad, con nuestra población o con la gente con la que estamos charlando. Chiques de séptimo grado también son parte de la diversidad. También están pensando en su cuerpo y en su identidad de género. Entonces, si pensamos en la pubertad, tenemos que incluir esas cosas. Pero sepamos que nos vamos a encontrar con estas resistencias de las que habla Gilda. Hay que ver cómo las navegamos.
¿Cuánto tenemos que aprender todavía, qué largo camino a transitar todavía, sí. Dentro de las escuelas y fuera de las escuelas, me parece, ¿no? Porque la resistencia es muy grande, es muy difícil, sobre todo para quienes hace muchos años que estamos o estuvimos trabajando en las escuelas, las personas más de mayor edad muchas veces, aunque también hay muchos cambios allí, así que, Moni. Mira, me pareció genial escuchar, me impactó el primer testimonio, creo que fue, que planteaba el tema de las láminas, porque mientras nosotros trabajamos con otras compañeras varios sábados en el postítulo de Políticas de Infancia en el Mariano Acosta, los días de semana compartíamos un lugarcito con la gente de ESI justamente, que como sabemos era un abajo de la escalera, un lugar posible, un lugar que se estaba gestando. Y allí había láminas, ¿no? Las láminas del ministerio. Esto lo he contado con muchas compañeras, compañeros con los que pensamos cuestiones de ESI. A mí me sorprendía la cantidad de tiempo, de minutos reales que los adolescentes en el recreo de ese gran colegio, se ponían delante de las láminas tomándose sus caritas mirando. Entonces la pregunta, ¿no? Porque uno estaba de adentro mirando eso como digamos, un intruso, ¿no? Que podía observar la escena. Yo me preguntaba, ¿estará bien que le sigamos dando modelos, ¿no? Y ahí, bueno, con las compañeras, con Marcela, con Jimena, empezamos a tramar muchas hipótesis y nos parecía que no. Y creo que a partir de ahí yo empecé a seguir fervientemente a Susy Shock. Porque estaban frente a una lámina que era un modelo, ¿no? Es muy impresionante lo que trajiste hoy, Andro, me encantó también. ¿Te parece, Andrea, que vayamos entonces a los próximos testimonios? Sí, de una. Gracias, Ele. Vamos. Y hablando con la respuesta anterior, es importante que la escuela esté presente cuando se hablan de estas cosas, porque la escuela, además de un lugar de contención, es un lugar de conocimiento y además es un derecho que tienen los chicos y las chicas de recibir educación sexual integral, y los adultos responsables tenemos que capacitarnos para poder hablar sobre eso, así como nos capacitamos para enseñar en matemática o en prácticas del lenguaje. Creo que la escuela tiene la responsabilidad de asegurar que los chicos y las chicas puedan contar con información accesible, actualizada, sensible, en el sentido de que no tiene que ver únicamente con cambios biológicos de los que estamos hablando cuando hablamos de pubertad, y que también sea situada, o sea, que tenga en cuenta el contexto en el que viven esos chicos y chicas, para que así no dependa únicamente de la información o de la postura que tengan sus familias o las personas a las que les pueden consultar por fuera de la escuela. ¿Te parece que las chicas están recibiendo la información correcta y a tiempo? ¿Por qué? Bien, reciben información correcta y a tiempo, siempre es muy variado. A veces sí y otros no. Ocurre no solamente con estas temáticas, ocurre cuando, no sé, voy al odontólogo o a la odontóloga y me puede tocar una que es buena y otra que no. Creo que las vicisitudes con respecto a la información y al tiempo que la reciben va más por ese lado, porque los docentes y las docentes nos estamos preparando para hablar sobre eso. Porque es algo que ocurre en el aula, es algo que ocurre y hay que abordarlo. Creo que actualmente hay mucha información disponible y que la escuela podría facilitar para los estudiantes, pero hay mucho trabajo todavía para hacer en cuanto a que la ESI sea realmente transversal y que no tenga que trabajarse únicamente a las apuradas en la semana de la ESI, sino que haya espacios en que los chicos y chicas puedan plantear preguntas, inquietudes en relación a estos temas. Cuando hay más espacios, en general hay más oportunidades para trabajarlos y no necesariamente hay que esperar a una edad en la que ya están teniendo estos cambios corporales, sino que las preguntas o las inquietudes pueden surgir antes. Pero bueno, también hay mucho por hacer para que los docentes puedan tener acceso a capacitaciones,
y, y jornadas en las cuales formarse en cuanto a ESI. Algunos ejemplos concretos de que hacen falta espacios para hablar de estos temas se dan cuando hay un buzón donde los chicos y chicas pueden dejar sus preguntas o sus propuestas de temas en relación a la ESI de manera anónima. Y por ejemplo en sexto grado nos encontramos con papelitos con preguntas muy básicas, como por ejemplo qué es la menstruación, lo cual refleja que sí faltan oportunidades para trabajar sobre estos temas. Y asimismo también en sexto grado, en estos papelitos que pueden dejar en el buzón, surgieron planteos o posturas directamente en relación a que solo hay 2 géneros. Y eso para mí se vincula con los desafíos, también en cuanto a las personas adultas de la escuela, que a veces los y las docentes no saben cómo abordar estos temas o les parece demasiado temprano la primaria, pero creo que si no vamos buscando las maneras y las estrategias para empezar a nombrar otras identidades u otras corporalidades, los chicos y las chicas se quedan solo con las posturas que hay en las casas o en los espacios en los que se mueven, y creo que la escuela tiene que buscar las maneras de hablar de otras identidades y cuerpos que no sean solo mujer cis y varón cis. Esto que es algo que ocurre en el aula, ¿no? Decía tu entrevistado, Andrea, independientemente de la voluntad concreta del docente, de la docente, del padre, de la madre, es algo que ocurre, que está ocurriendo y que uno tiene que poder ver y que poder escuchar y que poder contener, pero también educar sobre esto, ¿no? Sí, yo me quedé con la idea que plantea Seba de que de la misma manera que hay que capacitarse en relación a cómo va avanzando la enseñanza de la matemática, de la lengua, del arte, lo mismo ocurre con los temas relacionados con la sexualidad y con el cuerpo. Puede ocurrir, por ejemplo, que sea un tema en el que pensamos que ya está, ya lo conocemos, porque los cuerpos vienen más o menos iguales de hace tiempo, y la verdad es que me gustaría que el Estado tenga quizás un rol más presente en relación a la capacitación, que haya más espacios de formación en relación a la ESI, para que los docentes puedan también acceder a esta información y puedan actualizarse y conversar entre sí y conformar un nuevo conjunto de saberes, me parece. Y perderle el miedo, ¿no? Sí. Muchas veces, perder el miedo, porque no se puede querer lo que no se conoce, dicen por ahí, así que hay que seguir aprendiendo, que es lo que seguimos haciendo todos los docentes a cada paso de nuestra formación. ¿Moni? Es muy valioso volver, ¿no?, sobre estas preguntas, ¿no? El momento de la formación, un momento que Andre nos trae hoy de la mano de las pubertades, pero yo creo que empieza antes. Voy a insistir con eso, las dos andamos siempre insistiendo con algunas cosas, ¿no? Me parece que cuando llegamos a la pubertad ya hay muchas cosas que pudimos haber hecho. Alargar la mirada, mirar desde que llegan, ¿no? Bueno. Bueno, vayamos. Andrea, ¿querés decir algo más vos? Partidísimo. Me quedé pensando, Moni nombró a Susi Yo, que Susi tiene una especie de poema, un relato en donde cuenta que tenía una maestra que les permitía tener un cuaderno en donde podían aparecer cosas que no tenían que ver con lo que decía el ministerio, con lo que le indicaban, y ahí se generaban las cosas más maravillosas en relación a la libertad y la imaginación. Y me gusta pensar eso en relación también a los temas que tienen que ver con el cuerpo. Dar posibilidad a la libertad, y se me conecta con lo que hablaba Ari en relación al folclore. Está todo conectado, diría. Exactamente. El maestro Luis Iglesias tenía esos cuadernos, los cuadernos pedagógicos, que los chicos contaban lo que pasaba en sus vidas cotidianas durante la tarde. Pensemos que ese cuaderno de mediados del siglo pasado hoy debería ser un cuaderno donde, además de contar lo de la casa, esté permitido contar todo esto. Sí, me encantaría. Vayamos entonces. Gracias, Andrea, por esta magnífica columna tuya hoy acá en Sintonía Educar, que es tan necesaria, además tan importante. Vamos a ir juntos a la par entonces con Papo, porque nuestros chicos, nuestras chicas se lo merecen y nosotros también lo necesitamos. Vamos adelante.